Señor nos ha llamado, nos ha dado una orden en la iglesia, y es que nos ha llamado ¿a qué? A crecer. Dios nos ha llamado a crecer este año, y es por eso que este segundo mes estamos haciendo énfasis en la importancia de crecer. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Ok, los que vinieron la semana pasada y escucharon la palabra saben muy bien que hablamos de que para poder crecer es importante estar sano. Dijimos, por ejemplo, que un niño que está sano, obviamente puede crecer. Todo lo que está sano crece. Un árbol sano crece. Un niño sano obviamente crece. Un equipo sano crece. Una iglesia sana crece. ¿Cuántos dicen amén? Lo que no está sano no crece. Para cualquier cosa, lo que no está sano no crece. Espiritualmente hablando, emocionalmente, económicamente, en cualquier área de nuestra vida, lo que no está sano no crece. Un matrimonio crece cuando está sano. ¿Cuántos dicen amén? Pero todo aquello que no está sano no crece. Por lo tanto, vemos la importancia que debemos estar sanos para crecer. Eso vimos el domingo pasado. Pero hoy día vamos a continuar con un segundo principio de crecimiento. Y quiero que repita usted conmigo. Donde hay unidad, hay crecimiento. Donde hay unidad, hay crecimiento. Hoy día vamos a hablar acerca de la unidad. Amén. Y es que este es un principio poderoso. La unidad. Hace muchos años, me acuerdo, mientras revisaba esta enseñanza, hace muchos años me acuerdo una frase que leí más o menos que decía, lo que garantiza a un ejército que se imponga sobre otro en una guerra, estoy parafraseando, no es solamente el armamento, la tecnología, sino es la unidad que tienen sus miembros. Cuando un ejército, hablando en un conflicto, en una guerra, está unido, ese ejército gana. Entonces hay poder en la unidad. Y la palabra de Dios lo admite. El mismo Dios reconoce que cuando estamos unidos somos muy poderosos. Miren lo que dice la palabra en este versículo de Génesis, capítulo 11, versículo 6. Tremendo este versículo. Preste atención a este versículo. Estas son palabras del mismo Dios que dice, y dijo Dios, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Nada. El mismo Dios reconoció. Estos están unidos. ¿De quién está hablando? Estaba hablando en ese momento de esos hombres que se unieron para construir la famosa Torre de Babel. Y Dios dijo, la gente está unida. Hablan un mismo idioma. Después de que se mantengan así, nada los va a detener. O sea que estamos viendo que desde el primer libro de la Biblia, Dios nos está enseñando el poder de la unidad. El mismo Dios dijo, estos hombres están unidos, nada los va a detener. Y los primeros habitantes del mundo, después de que pasó el diluvio, ¿se acuerdan cuando hubo el diluvio con Noé? Ya, después de que pasó el diluvio, decidieron construir una gran torre y una gran ciudad. Pero la motivación no era una motivación correcta. En ese entonces gobernaba un tal Nimrod y él quiso levantar una torre. Dicen por ahí que esa torre llegó a medir algo de 60 o 70 metros. Creo que es un poco más.
Pero Dios los detuvo. ¿Por qué los detuvo Dios si se supone que era bien que estén unidos? Sí, claro, estaban unidos, pero para un propósito que iba en contra de la voluntad de Dios. Porque, ¿por qué detuvo el Señor esto? Porque Dios no quería que ellos solamente se establezcan en un solo lugar. Los habitantes del mundo no quería Dios que se establezcan solamente en un solo lugar. Dios quería que se esparzan por todo el mundo. Y es por eso que Dios detuvo eso y hubo la confusión de idiomas en que todos comenzaron a hablar distintos idiomas. De ahí que se cree que el origen de los idiomas, ¿dónde se dio? En Babel. Bíblicamente, si alguien dice, ¿cuál es el origen de los idiomas? ¿Por qué uno habla inglés, otro habla francés, chino, italiano, español? Bueno, el origen de todos los idiomas se dio justamente en Babel. Dios permitió esa confusión en ellos porque ellos estaban actuando, si bien es cierto, unidos, pero con una motivación que iba en contra de los designios de Dios. Sin embargo, lo que vemos es que Dios reconoció, wow, hay poder en unidad. Cuando nos unimos, podemos lograr muchas cosas. Y ese principio de unidad no solamente funcionó en los primeros habitantes, sino que siguió funcionando años después. Porque con ese principio nos damos cuenta, iglesia, que cuando nos unimos, escuche bien, iglesia, cuando nos unimos, nada nos puede detener de crecer. ¿Cuánto dicen amén? Una iglesia unida no la detiene absolutamente nada. La Biblia lo está manifestando. Y una iglesia tiene obviamente un propósito que sí va acorde a la voluntad de Dios. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que cada día crezcamos. ¿Con qué fin? De que podamos extender el reino de Dios y que muchas personas lleguen a los pies de Cristo y que muchas personas se puedan salvar. Entonces, es diferente que nuestro crecimiento, diferente al propósito que tuvieron los babilonios en esa época, nuestra motivación de crecimiento sí va acorde a la voluntad de Dios. Pero ¿qué nos está faltando quizás? Lo que tuvieron esos hombres, unidad. Entonces, unidos somos imparables. Es más, una familia unida es imparable. Una, una red, una red en la iglesia unida es imparable. Una, una iglesia, un grupo de conexión unido es imparable. Si todos nos unimos, obviamente nada nos va a detener. Y si este año, amados hermanos, Dios nos ha dicho que es su voluntad crecer en todas las áreas, tienes que tener claro que es importante fomentar la unidad. Voltea a tu costado, dile, fomenta la unidad. Ahora, el problema de este principio de la unidad es que, si bien es cierto, Dios conoce que el principio de la unidad es poderoso, pero también el diablo lo sabe. El diablo sabe muy bien que hay poder en la unidad, por eso que al diablo le gusta fomentar la división. Al diablo le gusta dividir, le gusta separar. Por eso que le encanta separar matrimonios, le gusta dividir iglesias, le gusta dividir a la familia, le encanta. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que hay poder en la unidad. No soporta un matrimonio unido, no soporta una familia unida, no soporta una iglesia unida, no. Y va a hacer todo lo posible para que de alguna manera se rompa la unidad. Mira lo que dice Lucas 11:17. Dice: Jesús conocía todos sus pensamientos, así que dijo: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. O sea, la división trae fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Una familia dividida por peleas, tarde o temprano se desintegrará. Hay un poder también
en la desunión. Hay un poder en la división, pero un poder para lo malo. Toda familia dividida por peleas se desintegra, tarde o temprano. Por eso que nosotros tenemos que comenzar a practicar la unidad primero en casa. ¿Cuántos dicen amén? Tu primer lugar donde tú tienes que fomentar la unidad es en tu hogar, con tu esposo, con tus hijos. Unidad. Ahí empieza todo, porque hay poder en la unidad. Por eso que Jesús nos advierte que hasta un país dividido está condenado al fracaso. Por eso que oramos tanto, cuando oramos por los que vienen, los que son fieles intercesores, los días martes y sábado. El segundo punto de la oración es el Perú. ¿Y por qué tenemos que orar siempre por el Perú? Por la unidad. Creo que durante el tiempo de pandemia, cuando teníamos el Zoom virtual, siempre hemos pedido, Señor, une a nuestro país. Porque nuestro país en Sudamérica es uno de los países que se caracteriza más que otros países, lamentablemente, y hay que orar por eso, por la falta de unidad. Cuando uno lee, amados hermanos, haciendo un paréntesis, cuando uno lee la historia del Perú, desde la época del incanato, virreinato y hasta los últimos tiempos, hasta estos tiempos, vemos que muchos conflictos y muchas guerras en el Perú no se perdieron porque, no, lo que pasa es que no estábamos preparados, no, lo que pasa es que el enemigo era más armado que nosotros. Mentira. Se las perdieron por falta de unidad. Siempre entró la división desde el comienzo. Desde que los españoles llegaron al Perú, ¿cómo es posible que todo un imperio incaico formado de millones de personas fuera derrotado simplemente por una docena de españoles? Ya pone que sean 20. ¿Por qué? Porque se dividió el Perú. Huáscar, Atahualpa, en guerra. Listo. Los españoles miraban cómo se mataban y después que se mataban, tomaron el control. Eso se va a repetir durante toda la historia del Perú y hasta el día de hoy se repite. Elecciones en nuestro país, 15 partidos que se presentan para candidatos. En otros países, 2 países, 2 candidatos, 3 candidatos, suficiente, no hay más. 4, exageradamente. Acá 15, 20. El hombre fuerte que tenemos que orar en nuestro país es por la unidad. Y eso lamentablemente a veces, amados hermanos, baja a las familias, baja a la iglesia. Por eso Dios nos está hablando que si queremos crecer como país, si queremos crecer como iglesia, si queremos crecer como familia, debemos fomentar la unidad. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Dios por eso. Entonces, si queremos crecer, debemos trabajar en la unidad. Tú estás llamado, amado hermano, amada hermana, amigo, amiga, a trabajar en unidad. Y esto es algo que para Jesús fue fundamental. Jesús antes de ser arrestado, antes de ser crucificado y antes de morir y resucitar, una de sus últimas oraciones fue por eso. Mire lo que dice la palabra en Juan 17, versículo 20 al 23. Miren la oración de Jesús, las últimas oraciones de Jesús. Y mira lo que dice Jesús, no te pido, escuche bien, no te pido solo por estos discípulos. O sea, no te pido, Jesús, por los que están a mi alrededor, Pedro, Mateo, Santiago, no, 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 sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. O sea, Jesús estaba orando por la unidad de los futuros discípulos. O sea que estaba hablando de ti, de mí. Te pido que todos sean uno. Así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. Como nosotros somos uno,
yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Wow. Las palabras de la oración de Jesús se centran más en nosotros. O sea, Jesús decía, por favor, Señor, te pido que los creyentes del futuro sean unidos. Te pido, Jesús, te pido, Dios, que la iglesia sea unida. Tú tienes que tener claro que en esa oración que Jesús estaba, dígale a tu costado, estabas tú incluido. Tú estabas incluido y yo estaba incluido en esa oración. Porque el Señor estaba diciendo, como Él es Jesús, es Dios, Él estaba viendo a futuro y decía, Señor, te pido que sean unidos. Porque lo que Él quería es que experimentemos en lo profundo de nosotros la misma unidad que Él practicó con su papá, con Dios. Porque dice, así como tú y yo somos uno, que ellos también lo sean. Mira el énfasis, la importancia que Jesús le daba al poder de la unidad. Jesús oró por eso. Pero yo les digo una cosa, amados hermanos, nuestra unidad es el resultado de la unidad de cada uno con Dios. Te lo voy a repetir, nuestra unidad va a ser el resultado de tu unidad con Dios. Por eso Jesús decía, Señor, te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Dónde se empieza a practicar? ¿Dónde se da el primer paso para fomentar la unidad en tu familia, en tu trabajo y en tu iglesia? Primero, que tú estés unido con Dios. Una persona que no tiene comunión con Dios no va a fomentar la unidad, va a fomentar la división. O sea que ya sabes, ya vas a reconocer tu cuadro. Tú cuando veas una persona que en lugar de traer unidad en tu familia o en la iglesia, ya sabes que si trae lo contrario, ya sabes, así te diga lo contrario, que es una persona que no tiene comunión con Dios. Así de sencillo. No se requiere de mucho discernimiento para eso. Claramente te vas a dar cuenta que cualquier persona que fomenta la división dentro de la familia, dentro de la iglesia o aún dentro del país, es una persona que definitivamente no tiene una unidad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que el centro de la oración de Jesús fue la unidad. Mira, Jesús no oró, Señor, dales poder, dales prosperidad, dales dirección. No oró por eso. Dijo, Señor, dales unidad. O sea, lo más importante para Jesús, antes de pedir que la iglesia sea fuerte, que la iglesia sea bendecida, que la iglesia sea próspera, más que todo eso, primero que la iglesia esté unida. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Entonces significa que si para Jesús la unidad fue una prioridad, también tiene que ser para ti y para mí lo mismo. Prioridad. Y esta oración te vas a dar cuenta en la Biblia que Jesús lo oró hasta en 5 oportunidades. En todo momento Jesús oró por sus discípulos, Señor, que sean uno, que sean uno, que sean uno. Y no solamente te pido por los que tengo ahorita, dijo Jesús, sino por los que van de venir. Y eso nos habla hasta el día de hoy. Por lo tanto, amados hermanos, mientras Jesús estuvo en la tierra, siempre su oración fue centrada en la unidad. Por lo tanto, la unidad no es algo opcional. Ah, interesante, ¿no? Sí es bueno que haya unidad. No. La unidad no es opcional. La unidad es fundamental en la iglesia. Es más, es vital. Una iglesia unida es una iglesia que crece. Una iglesia unida se multiplica. Por eso que no solamente el pastor, no solamente los líderes son los guardianes de la unidad. Si tú asistes a esta iglesia
eres miembro de esta iglesia, independientemente de que sirvas en un ministerio o no sirvas en un ministerio, tú estás llamado a fomentar la unidad. ¿Cuánto dicen amén? Queremos ganar el Perú para Cristo, queremos ganar Piura para Cristo, queremos ganar Sullana para Cristo, pero déjame decirte que primero tenemos que ganar la unidad en la iglesia. Porque si no estamos unidos, no va a pasar nada. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos esa es una pregunta que tú tienes que hacértela tú misma, autoexaminarnos. ¿Estoy siendo parte de la respuesta a la oración de Jesús? Porque muchos llaman que esta oración de Jesús dice que es la oración aún no contestada. Porque vemos que lamentablemente a veces vemos, y cuando hablo de la iglesia no me refiero netamente a Agua Viva, me refiero al cuerpo de Cristo. Vemos que hay tanta división, tanta separación. Por eso que Jesús ya se anticipó que sean uno. Ahora, pero uno tiene que examinarse de manera personal. ¿Yo estoy siendo parte de la respuesta o estoy siendo parte de la razón de la oración de Jesús? ¿Estoy siendo parte de la respuesta o de la razón? Eso significa, amados hermanos, que si Jesús oró por esto, es porque sabía muy bien que desde su tiempo de él, no había unidad. Ya desde el momento de su época, Jesús veía que no había unidad. Y es por eso que si queremos crecer, definitivamente tenemos que estar unidos. Y en este versículo que hemos leído, en Juan 17, acá hay tres verdades. Número uno, la unidad no es fácil. No es fácil, es verdad, hay que reconocer. No es fácil mantenerse unido. Porque si realmente fuese fácil estar unido, Jesús no hubiese dicho, bueno, voy a orar por eso, voy a orar por otra cosa más importante. No. Por lo mismo que no es fácil mantener la unidad en una familia, en una iglesia, en un país, por lo mismo que no es fácil, dijo Jesús se puso a orar. ¿Qué es lo que tenemos que orar siempre? Por la unidad. Si vamos a orar por las autoridades, oremos por la unidad. Si vamos a orar por el Perú, oremos por la unidad. Si vamos a orar por la familia, oremos por la unidad. Para todo hay que aplicar la unidad. Porque esa es la clave. Debemos de ser uno solo. Es más, miren lo que dice Efesios 4:3. Efesios 4:3 en la versión Nueva Biblia Viva dice, esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu, por medio de la paz que nos une. Dice, esfuércense. O sea, para que haya una iglesia unida, para que haya una familia unida, requiere trabajo, requiere dedicación, requiere esfuerzo. No, Señor, une a mi familia, te lo pido en el nombre de Jesús. No, está bien que ores, pero necesitas tú esforzarte por mantener la unidad. Y digo mantener porque tú no vas a crear la unidad. Lo que tú tienes es que mantener la unidad. Porque dice acá, esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu. Quien crea la unidad en la iglesia es el Espíritu Santo, pero quien debe mantenerla, fíjate que está a tu costado, eres tú. Somos nosotros los responsables de mantener, no de crear, de mantener la unidad. Cuando alabamos, cuando adoramos a Dios, cuando estudiamos su palabra, cuando servimos, es ahí donde el Espíritu Santo crea su unidad, pero es nuestra responsabilidad mantenerla. Por lo tanto, acá el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los Efesios, nos está enseñando que la unidad es un esfuerzo, o sea, es un desafío. Mantener una familia unida es un desafío. Mantener una iglesia unida es un desafío, pero que tenemos que poner todos el hombro. ¿Cuánto dicen amén? Todos tenemos que esforzarnos por mantener la unidad. Y si vemos que en la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros cristianos, fue un desafío porque demandaba esfuerzo, demandaba trabajo, ¿cuánto más en esta época que son últimos tiempos? Porque ahora en estos tiempos es donde el enemigo quiere dividir las iglesias. Le encanta. ¿Y cómo la divide? Con murmuración, con mentiras,
con chismes, con quejas, no, hoy no, pero esto, que el otro, pero a mí ya no me, esto no debería ser así, esto debería, eso es fomentar la división. Vemos que en las familias hay división. Desde la primera familia que Dios creó, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, pregúntale a Caín. ¿Fomentó la unidad? No. Tú no puedes ser en tu familia un Caín, porque Caín hizo todo lo contrario por fomentar la unidad. Pregúntale a José con sus hermanos. Sus hermanos fomentaron la división. ¿Te das cuenta de que el enemigo le gusta atacar primero a la familia? Lo hizo con la primera familia, lo hizo con la familia de José, aún en el ministerio. Pablo tuvo a Bernabé y dice la Biblia en el Nuevo Testamento que en algún momento tuvieron unas diferencias con Bernabé y Bernabé decidió tomar un camino por acá y Pablo por otro lado. Hasta en el ministerio suele pasar. Yo hago acá, yo hago lo que me da la gana, yo hago diferente a lo que me dice. ¿Por qué? Porque al enemigo le gusta fomentar la división. Y división viene justamente de división. La iglesia tiene una visión, una. Pero al que no le gusta, no me parece, deberíamos hacer así y así, está fomentando división, otra visión. Eso es dividir. Esto debería ser así, no debería ser así. ¿Por qué hacen esto así? ¿Por qué esto se hace así? División. Si bien es cierto, amados hermanos, la unidad no es fácil, pero la buena noticia es que la unidad sí es posible. ¿Cuánto dicen amén? La unidad sí es posible con el Espíritu Santo. Amén. Número 2, la unidad no es singular. La unidad no es singular. No es que ya yo solito. No es tarea de uno. No. La unidad es compromiso de todos. Para que haya unidad tiene que ser plural, no singular. Si queremos que sea posible la unidad, por ejemplo, en la familia y en la iglesia, no puede ser solamente la tarea de la mamá, no puede ser solamente la tarea de un hijo, es la tarea de toda la familia. Ahí se va a dar la unidad. Cuando todos ponen de su parte. ¿Cuánto dicen amén? Es compromiso de todos. ¿Quieres una familia unida? Comprométete por fomentar la unidad. Hay familias que están divididas, hogares que están divididos, padres que están divididos. Pueden vivir juntos, años viviendo juntos, pero están divididos. Y a veces se acostumbran a ese estilo de vida. Ahí no está reinando lo que Jesús pide. ¿Qué es lo que más pide Jesús? La unidad. Número 3, la unidad, y esto es muy importante, la unidad no es uniformidad. La unidad no es uniformidad. O sea, cuando el Señor Jesús oró en Juan 17, lo hizo por la unidad, no lo hizo por la uniformidad. Ahora, una cosa es estar unidos y otra cosa es que estemos uniformados, que seamos uniformes. Mire, en el mundo somos casi, en todo el mundo, somos casi 8.000 millones de personas. 8 billones con B. Pero de los 8.000 millones de personas que existen en el mundo casi, nadie tiene la misma huella digital. Eso significa que somos casi 8.000 millones de personas, pero todos somos diferentes. No somos todos iguales, no, somos diferentes. Por eso la unidad es diferente que la uniformidad. Ahora, la unidad está básicamente basado en que debemos, por ejemplo, como iglesia, estar unidos
en los principios. Queremos ganar el Perú para Cristo, hay que predicar la palabra de Dios, pero eh, los detalles que tienen que ver con la uniformidad está en las preferencias. O sea, tú y yo estamos unidos en una misma visión, pero obviamente somos diferentes. A ti te puede gustar, por ejemplo, no sé, no, a mí me gusta más la alabanza, no, a mí me gusta más la adoración, no, a mí me gusta más evangelizar, no, a mí me gusta más estudiar la palabra, o en tu vida diaria, pues, te puede gustar un género de música diferente al otro. Bueno, en los detalles podemos ser diferentes, no hay problema. Son cuestión de gustos y preferencias, pero en lo que tenemos que estar unidos son en los principios. Nosotros creemos que la única forma de salvarse es a través de Jesucristo. En eso todos estamos unidos. ¿Cuánto dicen amén? No, no, pero yo creo que también puedo salvar, no sé, si me voy caminando hasta el cerro, no sé dónde, 5 horas. No, pues nadie por obras es salvo, dice la palabra, por ejemplo. Entonces, la uniformidad tiene que ver con las preferencias. Y ahí sí somos diferentes todos. Nos vestimos diferente, comemos quizá diferente, tus gustos son diferentes, ok. Pero la unidad tiene que ver con el propósito. Como iglesia tenemos un propósito, tenemos una visión, tenemos una estrategia. Ahí tenemos que estar unidos. ¿Cuánto dicen amén? Ahí sí, tenemos que apuntar a un mismo lugar. Por eso es imposible que en una iglesia todos tengamos las mismas preferencias. Ahora, hay iglesias que tienen preferencias en aspectos ministeriales que ellos consideran, no hay problema. Nosotros estamos enfocados en ganar almas para Cristo a través de los grupos de conexión, ¿no? A través de los pilares que tenemos, esa es la visión, estamos unidos en eso, tenemos que estar unidos en eso. Pero otras iglesias pueden tener otra manera, otra estrategia, no hay problema, son preferencias. Pero los que estamos acá debemos estar unidos en la misma visión. Amén. Ahora, no, repito, no todos tenemos las mismas preferencias, pero todos tenemos el mismo propósito, que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, escucha bien esto. Si queremos ver unidad, si tú quieres ver unidad en la iglesia, debes poner por encima de tus preferencias los propósitos de la iglesia. Te lo voy a repetir. Si queremos ver unidad, debemos poner los propósitos de la iglesia por encima de nuestras preferencias personales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque ese es el gran problema en una iglesia. Ese es el gran problema en los liderazgos, donde aparece aquel que quiere tener sus propias preferencias. No, no, yo lo hago de esta manera. Mal. No es lo correcto. Por eso que es ahí donde la iglesia no crece. Pero si queremos crecer, los propósitos que tiene la iglesia definidos por una visión, tenemos que estar unidos en eso. Porque si no, si vamos a poner por encima las preferencias que los propósitos, es ahí donde la iglesia no crece. Tenemos sí que respetar las preferencias. A ti te puede gustar una cosa diferente a mí y yo lo respeto. Está muy bien, es tu preferencia en algún aspecto personal quizás. Puede ser en un aspecto ministerial, como digo, no sé, a mí me gusta, no sé, Marcos Witt. No, a mí no me gusta mucho Marcos Witt, pastor. Yo prefiero, no sé, Un Corazón o otro grupo. Normal. Pero estamos unidos en que a los dos nos gusta adorar a Dios. No, a mí me gusta un género más alegre. Bueno, perfecto. Pero tenemos que estar unidos en los mismos propósitos. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Ahora, por eso, amados hermanos, ¿qué es nuestra tarea
Y eso definitivamente tiene que ver con una cultura. Tenemos que desarrollar una cultura de unidad. La unidad no la va a traer un presidente, no la va a traer un congresista ni un ministro. La unidad la tenemos que traer nosotros. Primero en casa, segundo aquí en la iglesia. Y de ahí vamos a hacer ejemplos de unidad para los demás. Pero la tenemos que ejercer primero acá. En tu trabajo también. Quien tiene que fomentar es la unidad, eres tú. Tú eres el llamado a fomentar la unidad en tu trabajo. En la iglesia ni qué decir. Y por ejemplo, hay algo, por ejemplo, que tenemos que trabajar. Actualmente existe lo que le llaman una tendencia a la cancelación. Te lo explico. Eso se ve muy común, por ejemplo, en las redes sociales. Una persona publica algo, publica un video, publica un podcast, no sé, y la gente, no, pero esto es así, no puede ser así, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué hablaste de esto? Eso se llama una cultura de cancelación, no siempre de atacar a la persona, de quererle corregir, de quererle decir por qué hiciste esto y por qué hiciste el otro. Eso es una cultura de cancelación. Eso, por ejemplo, se ve mucho en las redes sociales. Se ve en políticos, ni qué decir de pastores cristianos que predicaron algo y lo comienzan a hacer leña. Entonces, lo contrario a eso es establecer una cultura de colaboración, no de cancelación, de colaboración más bien. Y eso es lo que tiene que ver en una iglesia. Y tú sabes, por ejemplo, que esa cultura de cancelación, por ejemplo, la practicaron los nazis. ¿Cómo lograron los nazis hacer creer a toda la población alemana que los judíos eran lo peor que existía? Porque constantemente prendían las radios, tú prendías en esa época, ibas a Alemania, prendías la radio y todas las emisoras hablaban en contra de los judíos, en contra de los judíos son malos, los judíos son así, los judíos son así, y desayuno, almuerzo y comida, mensajes negativos en contra de los judíos. Eso fue una campaña ideológica que al fin y al cabo les funcionó a los alemanes y lograron que toda la población alemana llegara a detestar a los judíos. Miren, no fue un trabajo fácil. Porque en esa época un alemán tenía de vecino a un judío, convivían juntos, participaban juntos, celebraban reuniones juntos, eran felices, los querían, pero se trabajó en la cultura de cancelación. Eso se llama justamente desinformar. Noticias contrarias, negativas. No, son malos, son negativos, son de lo peor, no sirven para nada. Cancelación, 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 hasta que lograron. Y lograron que todo un país odiase a esta ciudadanía y ya ustedes saben el resto de la historia. El famoso holocausto. Eso es la cultura de cancelación. Y eso es lo que no puede haber en una iglesia ni en una familia. Ah, no, este está hasta el 100, este no sirve para nada, este lo vamos a hacer leña, este es así, este es asá. Menos en una iglesia. Menos en una iglesia, amados hermanos, porque esa cultura de cancelación no es una cultura que venga de Dios. Y eso a veces pasa que lo aplicamos, esa cultura de cancelación a veces la aplicamos dentro de la iglesia, con un amigo, con un hermano de la iglesia, con un ministerio. No, pero es que, ¿por qué es así? ¿Por qué hacen asá? Y esto y el otro. Eso se llama como querer sabotear o boicotear. No, es un sabotaje, es un boicot. Y esas son las estrategias del diablo, no son las estrategias de un cristiano. Por eso, amados hermanos, yo como pastor de esta iglesia les animo a que todos nosotros tengamos una cultura de colaboración y anulemos esa cultura de cancelación. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso si vas a colaborar. ¿Qué dice la palabra? Romanos 12:13. Romanos 12:13. Cuando vean a algún hermano en necesidad, corran a ayudarlo y fórmense el hábito de ofrecer alojamiento a los que lo necesitan. O sea, no está diciendo
Si ves a un hermano en necesidad, ora, piensa, analiza. No, te está diciendo, corre a ayudarlo. Eso es una cultura de colaboración. Eso fomenta la unidad. Entonces es importante que si queremos ver unidad en tu familia, corre a ayudar a quien lo necesita. Si queremos fomentar la unidad en la iglesia, corre a ayudar a tu hermano si necesita ayuda. Eso es fomentar una cultura de colaboración. Por eso que tenemos que orar tanto en nuestro país por eso. Porque hoy por hoy hay tantos intereses políticos, personales, partidarios, que ya no hay esa colaboración. Otra cosa, no solamente es para desarrollar una cultura de unidad, no solamente es la colaboración sobre la cancelación, sino también es la celebración sobre la murmuración. Celebración sobre murmuración. En ese mismo capítulo de Romanos, en el versículo 15, el capítulo 12, dice, si alguien se alegra, alégrese con él. Si alguien está triste, acompáñelo en su tristeza. Si queremos saber, hermanos, realmente fomentar la unidad, empecemos a practicar el alegrarte por los éxitos de tu hermano, de tu amigo, de tu familiar. Yo no soy bien sincero, cuando con mi esposa nos enteramos del éxito de algún discípulo, ya sea porque se le cumplió un sueño en su ministerio, un viaje, o algo que lo soñaba y lo cumplió, no sé, recibió una bendición económica, cuántas cosas, o se compró su casa, su carro, yo no sé. La verdad que nos alegramos, como si fuese algo nuestro, porque eso es lo que debería haber en una familia, en una iglesia. Lo contrario, eso es más bien la envidia. No, pero ¿por qué le ha pasado a él y te comparas? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué él sí? ¡Wow! Y eso genera, en lugar de fomentar la celebración, no, la murmuración. Ah, pero ¿por qué será? Pues seguramente que esto. Oh, terrible. Pero dice, tenemos que tener una actitud de celebración. Sí, somos diferentes. Pero lo más fácil es que apliquemos el juicio antes que la gracia. Eso es fácil. No, pero ¿por qué? Levantamos la dedo, este es así, este es asá, ¿y por qué hace esto? Amados hermanos, Dios nos está llamando, si queremos unidad en la iglesia, si quieres unidad en tu casa, tienes que mirar a tu familia con ojos de gracia. ¿Cuánto dicen amén? Quizás muchas veces nuestra familia no se convierte a Cristo porque tenemos sobre ellos ojos de juicio y de condenación. No, es que tú eres así y tú eres asá y tú nunca vas a cambiar porque la Biblia dice que los que son así se van a ir al infierno y tú mientras sigas así, así nadie se va a convertir en tu familia. Te lo aseguro, nadie se va a convertir en tu familia. No estoy diciéndote que tú seas permisivo con el pecado. No estoy diciendo que tú aplaudas su pecado. No, lo que estoy diciendo es que tú y yo tenemos que tener ojos de gracia para esas personas. De esa manera, tú sí vas a ganar. Porque si tú vas a fomentar en tu familia el chisme, la murmuración, o sea, unos hablan de otro y otros hablan esto y otros dicen eso y problemas en las comunicaciones justamente porque no es que dijo eso, es que yo te entendí que habías dicho esto, es que yo... Peleas. Cuando miramos a las personas con ojos de gracia, de misericordia, entonces vamos a poder celebrar sus victorias. Nos vamos a alegrar con sus conquistas. Algo que siempre le escuché, al menos la primera vez que lo escuché, se lo escuché al pastor Sergio decir, si no tienes nada bueno que decir de una persona, no digas nada. Si no tienes nada bueno que decir de una persona, mejor no digas nada. ¿Cuánto dicen amén? Mejor es que te quedes callado.
O como dicen criollanamente, en boca cerrada no entra moscas. O sea, ¿te lo digo criollanamente o te lo digo bíblicamente? Es que es mejor. Otro gran problema, otra cosa que ayuda a fomentar la unidad es humildad sobre ego. Humildad sobre ego. Romanos 12:16. Esto no es una sugerencia por si acaso, esto es un mandato. Vivan en armonía unos con otros. No sean arrogantes, sino traten como iguales a la gente humilde. Y no se hagan como que lo saben todo. Nunca le paguen a nadie mal con mal. Al contrario, busquen hacerles el bien a todos. Miren qué importancia hay en la relación entre la humildad y la unidad. ¿Qué tiene que ver eso? No, sí tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque si queremos caminar en unidad, según lo que hemos leído en este versículo, primero tenemos que caminar en humildad. Y estoy hablando de humildad del corazón, porque a veces se tiene un concepto equivocado de humildad. Soy humilde, soy pobre. No, no, no estamos hablando de pobreza, estamos hablando de humildad del corazón. Esa es la verdadera humildad. ¿Por qué hablamos de la humildad? Porque el peor enemigo de la unidad en una familia o en una iglesia es el ego. No, pero ¿por qué pues? ¿Por qué tengo que aceptar esto? No, es que yo tengo la razón. Podrás tener la razón, pero no tienes la verdad capaz. Hay muchas personas que les gusta ganar la discusión y quizás pueden tener razones muy aparentemente convincentes, pero pueden tener la razón, pero no tienen la verdad. Lo que nosotros debemos fomentar es la verdad. Y eso es muy importante que menguemos. Hay que reconocer, amados hermanos, que muchos conflictos y muchos pleitos que pasan en la familia y en la iglesia simplemente son por tema de egos. No, pero ¿qué? Porque el que es humilde dice, bueno, ya, ok, tú tienes la razón. Pues con tal de reconciliarme con la persona, antes de tener la razón, mejor salva la relación. Porque eso es lo que muchas veces pasa en el matrimonio. Uno dice otro, y entonces, ¿quién tiene la razón? Es que no se trata de quién tiene la razón, se trata de que salvemos la relación, nos ponemos de acuerdo y ¿sabes qué? El más cristiano, el más humilde es el que va a ceder aún cuando no tenga la razón. Ahí se va a ver realmente quién es el creyente. Pero nos pasa que muchas veces, por eso que dice la Biblia que antes de la caída está el orgullo. Y eso es algo que tenemos que cuidarnos todos, sin excepción, todos tenemos que cuidarnos. Porque recuerden que el orgullo fue el pecado que lo hizo revelar a Satanás. Él era un ángel de luz llamado Luzbel y se rebeló. O sea, antes de la rebelión, antes de la caída de Satanás, ¿qué hubo en su corazón? Orgullo. Y el orgullo es maldad. Por eso dice, no, ángel, que tú que parafraseando, dice que te jactabas, ¿no? Hasta que se halló maldad. ¿Y qué dijo este ángel? Dijo, seré semejante a Dios. Si él lo hace, yo también puedo hacer lo mismo. Ese es el principio del orgullo. Y tenemos que cuidarnos todos porque todos estamos expuestos a eso. El Señor mañana te usa un poquito más y cuidado, cuidado porque ese ego trae división a la iglesia. Por eso, amados hermanos, dijimos que no es fácil la unidad, pero con el Espíritu Santo es posible. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Trabajemos, amados hermanos, por unidad. Empieza por tu casa. Empieza por ahí. Es tiempo sí, pues, de menguar. Jesús
Algo que dijo Jesús, que es lo que debe ser un desafío para nuestra vida. Hay dos cosas Jesús que dijo que aprendamos de él. Solamente dos cosas. Y eso es lo más complicado, pero es lo que tenemos que trabajar. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Solamente dijo esas dos cosas. Y eso es el área más complicada en que todos tenemos que trabajar. Mansedumbre y humildad. Y ese es el área donde primero, donde tengo que practicarla, es en mi casa. Primero con mi esposa y con mis hijos. Tercero, no por ponerlo en segundo lugar, pero aquí en la iglesia. Tu trabajo. En esto conocerán que son mis discípulos, dice la palabra. En el amor que se tienen los unos con los otros. ¿Cómo conocerán que tú y yo somos cristianos? Porque cantamos una alabanza, porque nos ven entrar a una iglesia que dice agua viva, porque quizás vienes con tu Biblia en la mano. La Biblia no dice que por eso nos van a reconocer cristianos. Por eso que en el versículo que hemos leído, dice, Padre, te pido que sean uno, para que el mundo sepa, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Porque mucha gente a veces no llega a nuestras iglesias, porque nos ven desunidos. Ah, dice, si ahí el líder habla del otro líder mal y el otro habla de esto y en las redes sociales un pastor, un líder cristiano, ¿quiénes son los que hablan mal? Otros cristianos. Es vergonzoso para nosotros. Entonces una persona que no es cristiana dice, oye, ¿estos son cristianos? Sí, oye, pero mira cómo, mira, se insulta, que este es falso profeta, que este es un falso apóstol, que este es un mentiroso, le dice que este es un ratero. ¿Y son cristianos? O sea, nosotros mismos, nuestro testimonio o nuestro mal testimonio de falta de unidad entre nosotros hace que la gente de afuera diga, mejor yo no voy a esa iglesia. O sea, tenemos que ponernos a... Por eso que Jesús cuando oró por la unidad, te pido, Señor, que sean uno para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cómo podremos convencer a las personas que Jesús es nuestro Señor y Salvador si no nos ven unidos? Se dan cuenta si queremos ser eficaces en un evangelismo, si queremos ser eficaces en aplicar los pilares, alcance, conectar, entrenar, movilizar, si queremos ser eficaces en esos cuatro pilares que es la estrategia, primero que todo eso, tenemos que estar unidos. Por eso que este año, amados hermanos, Dios nos está llamando al crecimiento, pero un crecimiento realmente que sea fundamental, un crecimiento verdadero. Señor, ya todo el año me la pasé en división con mi familia, todo el año me la pasé discutiendo, todo el año me la pasé queriendo tener la razón. Hoy día no me hablo con ese ser querido simplemente porque no me dio la razón o porque quizás yo tuve la razón. ¿Y a qué precio? Perdiste la unidad con esa persona, perdiste la relación con ese familiar, con ese hermano en Cristo. ¿A quién le estás dando la gloria eso? ¿A Dios? No, al diablo. Recuerda que el diablo ha venido a dividir. Jesús sabe que un reino dividido no crece, una iglesia dividida no crece. Amor hermano, que hoy día domingo tú salgas con la convicción, con un rema en tu corazón, que tú no debes tolerar de nadie la falta de unidad. De nadie debes tolerar la división. De nadie debes de tolerar la murmuración. De nadie. Porque no solamente murmura el que habla, sino el que escucha, el que le presta oídos. Está siendo parte de eso. Y cuando tú prestas oídos a esa murmuración, estás fomentando la división. ¿Sabes qué, amado hermano? Eso me lo dijo hace tiempo una líder. La murmuración produce escasez económica. La murmuración trae pobreza. Nuestro país tenemos que orar mucho
porque de algo que padece nuestro país es eso. Se murmura mucho de un político. Una cosa son las acciones, una cosa son las políticas, pero se murmura mucho de la persona, de la autoridad, sea quien sea la autoridad. Es normal y a veces nos contagiamos de eso, hablar mal, fomentar. O sea, tú no tienes que estar de acuerdo con todos los que están en el gobierno, por supuesto que no, pero tú no puedes hablar mal de la persona que está en autoridad. Por eso que el primer punto que oramos en las intercesiones, ¿por qué oramos primeramente? Autoridades espirituales y de gobierno. Porque dice la palabra, ante todo, pido que se hagan oraciones rogativas por aquellos que están en autoridad. Tú no puedes hablar mal por último de nadie, mucho menos de una autoridad. Porque dice que los que hacen eso acarrean condenación para sí mismos. Romanos capítulo 13. El que se revela, el que murmura, acarrea condenación para sí mismo. Lo dice la palabra de Dios. Hoy tenemos que salir de aquí con la convicción, yo voy a fomentar la unidad. Vea lo que vea en mi casa, vea lo que vea en mi iglesia, errores siempre va a haber, pero yo voy a ser una persona que fomente la unidad, que fomente la celebración. Voy a ya nada de cancelar a ninguna persona, ya nada, más bien voy a celebrar, voy a alegrarme por los éxitos de mi hermano, de mi amigo, de mi consiervo, me voy a alegrar. Y si tengo que aprender algo de él o algo de ella, amén, lo aceptaré con humildad, porque no todos lo sabemos. Yo aprendo muchas cosas de muchos discípulos, ciertas cosas que hacen, ciertas cosas que aplican, y aprendo de ellos, porque no por ser el pastor, no es que tienen que aprender de mí, no, eso sería un orgullo. Y muchas veces los líderes en sus grupos de conexión justamente no desarrollan un crecimiento porque ellos quieren ser el centro. Y ahí, gran problema. No, es cierto que Dios te da una posición de líder para orientar, dirigir, corregir en algunos casos, pero todos tenemos que aprender de todos. ¿Cuántas veces hasta una conversación, un discípulo, una discípula dijo algo, verdad? Gracias, Señor, por hacerme acordar. Eso es tener una actitud de aprender, de enseñable. Amados hermanos, trabajemos en la unidad. Llegando a tu casa, ponte a cuentas con ese ser querido. Ya no trates de quién tuvo la razón, no interesa. Fomenta la unidad. ¿Quieres ver crecimiento en tu familia? ¿Quieres ver crecimiento en tu matrimonio? Va a haber obstáculos, va a haber problemas. No digo que en un hogar no se discute, sí, pero busca la unidad y el perdón. No te acuestes sin haberte puesto a cuentas con esa persona. ¿Qué estás haciendo? Fomentando la unidad. ¿Y quién está siendo derrotado y avergonzado? Satanás. La mejor batalla espiritual no es que digas, Satanás, vete de mi casa. No, la mejor batalla espiritual es que tú te reconcilies con esa persona, le des un abrazo y ahí Satanás se va huyendo porque Satanás no soporta la unidad. No soporta la unidad en un hogar, no soporta la unidad en un matrimonio, no soporta la unidad en una iglesia. Cuando Satanás ve una iglesia unida, se va. Cuando ve una iglesia desunida, está en medio. Entonces podemos acá rompernos la garganta en el nombre de Jesús. Satanás, te reprendamos, fuera, fuera. Y seguimos peleando entre nosotros. Satanás se carcajea de la risa, sí, pero que sigan saltando como tontos. La mejor forma de reprender al diablo es, si quieres reprender al diablo en una relación con otro hermano, otra hermana, anda, ve, simplemente abrázalo. Perdóname, hermano, perdóname, hermana, perdóname, amigo, perdóname. Ay, el diablo está oyendo inmediatamente. Se va, en Juan, se va, se reconciliaron, se perdonaron y todos juntos adoran a Dios con un solo propósito. Son diferentes, tienen preferencias distintas, pero están unidos. Todos apuntan a una misma visión. Todos saben que tenemos propósitos en común. Vamos a trabajar en eso. Las diferencias personales las dejamos como detalles. Y es ahí donde la iglesia va a crecer y va a ser una iglesia
poderosa y efectiva. ¿Cuántos quieren tener una iglesia así? ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios.